Saludos amigos, este es el Nido Radio Show. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los contenidos que subimos ahí. El Nido Radio Show en Instagram, el Nido Radio Show en X o Twitter. Vamos inmediatamente a saludar. Hoy viernes 9 de enero 2026 a Benjamín Rodríguez. Saludos Benjamín. Saludos John, saludos a todos los amigos que siempre nos siguen en el Nido Radio Show. Hoy viernes 9 de enero, fin de semana, mucho béisbol, todo el fin de semana antes del lunes 12 que es día libre, así que mucha actividad beisbolística y por supuesto el Nido Radio Show aquí para darle la perspectiva, John. Si es último día de la semana. Y la verdad que los fanáticos, principalmente en Santiago, están contentos porque el equipo de Águilas Ibaeñas pudo derrotar 2-1 al equipo de los Leones del Escogido. Y vamos a desarrollar este partido por completo. La clave del mismo, se lo voy a decir inmediatamente. Oscar de la Cruz, por segunda salida consecutiva, le tira 6 entradas en blanco a los Leones del Escogido. El sábado pasado fue en el Estadio Quisqueya Juan Marichal y ayer en el Estadio Cibao. Así que el hombre con 2 grandes salidas justificando ese segundo pick las Águilas. Y hay que decir, Benjamín, que el pick 1 Cristian Adames y el pick 2 Oscar de la Cruz han justificado muy bien sus selecciones. Sí, definitivamente por algo fueron pues las selecciones principales 1 y 2. Digo principales porque después que tú escoges en una primera ronda y en una segunda, ya de la tercera en adelante estás escogiendo prácticamente lo que los otros equipos te dejen, ¿no? Pero las Águilas con sus 2 primeras selecciones escogieron lo mejor disponible como jugador de posición, y digo lo mejor a riesgo de que me digan otra cosa, pero Adames por la versatilidad, no solo por el bate, sino por la versatilidad de poder jugar todas las posiciones del infield, su gran defensa en cada una de esas posiciones, y el hecho de que el hombre es un chocador de bola que siempre está presente con su bate y ha justificado pero con creces. Y decirlo claro, John, ha callado muchas bocas. Y entonces, esa selección de Oscar de la Cruz, que era sin duda, John, el mejor abridor disponible, hay que decirlo, en el draft de reingreso. Y en el round robin, John, ha lanzado ya un total de 15 entradas y un tercio, en las cuales solamente ha permitido una carrera limpia en 15 entradas y un tercio. Es decir, que tiene una efectividad por debajo de una carrera por cada 9 entradas. Y por lo tanto, pues es algo que ha salido a pedir de boca para la gerencia de las Águilas, esa selección. Porque la verdad es una efectividad de 0.59 en el round robin. Entonces, uno de los grandes problemas, John, de los equipos en este round robin, sobre todo con tantos juegos en forma consecutiva, es la administración del picheo. Y cuando a un manager, excepcionalmente un abridor, le da 6 entradas, ese es un juego casi de asueto para el manager, John, porque tiene que bregar mucho menos con el bullpen. Eso le había sucedido a las Águilas, fuera de Oscar de la Cruz y Jorge Tavares. Bueno, Jorge, en su última salida, no pudo subsistir contra los Toros del Este, pero en una ocasión tiró 5 entradas contra los Gigantes del Cibao, en una de las victorias de Águilas Cibaeñas en este todos contra todos. Y lo de Oscar de la Cruz, siempre lo hemos dicho, cuando un abridor te da 5 o 6 entradas inmaculadas, como lo hizo Oscar de la Cruz, tú tienes en un 80% la victoria a tu favor. Y lo hemos visto con los Leones del Escogido. En el caso de Travis Larkins, cuando ha tirado 5 o 6 entradas, que lo hace con frecuencia. También lo vemos en los Toros del Este, como lo hizo Courtney en el último partido en el Estadio Cibao, donde los Toros derrotaron a las Águilas 17-1.
Entonces es importante que tu abridor vaya lejos y a las Águilas le ha funcionado porque eso es algo básico en el béisbol. Tú descansas tu relevo, usas lo mejor que tienes disponible en el bullpen, ya tienes un plan organizado en ese sentido y la verdad que Oscar de la Cruz al parecer le tiene las medidas puestas al equipo de los Leones del Escogido, enfrentando a otro gran lanzador como José Urquidy, que tiene mucha experiencia de grandes ligas, campeón de Serie Mundial con el conjunto de los Astros de Houston, y no como un relleno Benjamín en los Astros. Es que Urquidy era parte de esa rotación y fue parte importante de ese campeonato de los Astros de Houston, y el hombre en las primeras entradas demostró sus credenciales a pesar de que en sus dos salidas anteriores no había podido subsistir más de una entrada. Y ayer en el Estadio Cibao, el hombre llegó a la cuarta entrada lanzando un juego perfecto. Y no fue hasta que Leody Taveras le disparó un cuadrangular y rompió el hielo. Las Águilas marcaron 2 carreras en ese episodio que fueron suficientes para esa derrota de Leones. Así es, y fue un partido cerrado en todo momento, la verdad, ese de anoche. Las 3 primeras entradas a ambos equipos en blanco. Oscar de la Cruz le colgó un 0 más en la parte alta del cuarto al Escogido, y entonces en el cuarto episodio vino la primera carrera de las Águilas por cuadrangular de Leody Taveras. Y entonces después Geraldo Perdomo conecta sencillo, se roba la segunda base y viene a batear Cristian Adames, que no se hace esperar y conecta sencillo al ray remolcando a Perdomo. Y todas y esas 2 carreras de esa parte baja del cuarto episodio fue todo lo que el equipo cibaeño necesitó para derrotar a los Leones del Escogido 2 carreras por 1. Decir, John, que los Leones del Escogido su única carrera la anotaron en el 8º episodio por cuadrangular solitario de Raimel Tapia frente a Richard Rodríguez. Parecía una vez más que Richard Rodríguez pues le sacaba úlceras a los fanáticos de Águilas Cibaeñas. Sin embargo, lo cierto es que el hombre se empantalonó después de ahí y logró ponchar a los siguientes 3 bateadores, John. Así es, y hay que decir que Richard Rodríguez tenía un rompiente, señores, que estaba cortando. Después vino Bert Schmidt, el cerrador estelar de Águilas Cibaeñas. Después de Osao se metió en problemas Smith, pero el hombre, con su frialdad, pudo punchar al emergente Luis de los Santos, que por cierto, ha estado muy bien con los Leones del Escogido, Luis de los Santos, y lo pudo ponchar con una recta alta. Y usted decía, fuera del aire, Benjamín, que Sebastián Rivero se paró, y eso no se ve mucho en la Liga Dominicana, sino en Grandes Ligas. Y hay que recordar que Sebastián Rivero, en el 2025, estuvo con el equipo de Anaheim en Grandes Ligas. Es cierto que Rivero en los partidos que ha jugado no ha podido disparar un hit, pero a él no lo llevaron a Águilas Cibaeñas para batear, sino por su fama de cómo dirige el picheo. Y lo demostró grandemente Rivero. Él vino con esas credenciales desde Venezuela, un hombre que maneja muy bien el picheo, lo ha hecho con Oscar de la Cruz en las 2 salidas consecutivas. Es un buen receptor llamando el juego y tampoco no es tan mal bateador como ha lucido aquí en la Liga Dominicana. Ese señor batió por encima de 280 en Venezuela, disparó 2 cuadrangulares, remolcó 15 carreras. Y lo más importante para las Águilas es su defensa. Lo que pudo hacer, que incluso el dirigente Pipo Urueta, en la rueda de prensa dijo que en un momento podía sacarlo y no lo hizo porque el hombre estaba dirigiendo una blanqueada y no quería descontrolar el picheo, no quería descontrolar ese ritmo que llevaba Rivero con el picheo. Y hay que decir, Benjamín, que el caso de Adelín Rodríguez, que es un bateador que está bateando por encima de 300 ahora mismo, está haciendo muchos contactos. Y muchos fanáticos escriben en las redes que Adelín Rodríguez no está bateando con gente en base, pero el dirigente Pipo Urueta dice que va a seguir con él. Y yo le voy a dar una opinión. Adelín es cierto que quizás no ha lucido bien con gente en base, pero el hombre bateando por encima de 300, está haciendo contacto. Yo entiendo que en un momento esos batazos deben venir con gente en base. Sí, es que en el béisbol
los bateadores no tienen la posibilidad de colocar los hits a conveniencia, de que salgan los hits cuando hay hombres en circulación o en posición anotadora, o de que no salgan los hits con las bases limpias. Lo cierto es que un bateador, pues lo que tiene que hacer es mantenerse paciente, mantenerse positivo, tratar de hacer buenos contactos y tarde o temprano los hits importantes, los hits a la hora buena, pues llegarán. Eso de batear en el clutch, como se dice popularmente, no es un arte que lo domina nadie. Hay bateadores que quizás pues han tenido, digamos, la característica de crecerse en esos momentos de presión, como uno pudiera hablar de David Ortiz en Grandes Ligas, que está en el Salón de la Fama por esos grandes momentos, ¿no? Y pudiéramos hablar en la Liga Dominicana quizás de un Miguel Tejada, de un Tony Batista, de ese tipo de bateadores, pero lo cierto es que sencillamente los bateadores tienen que seguir con su plan y tratar de mantenerse positivos y no perder nunca la concentración. Por lo demás, simplemente tomar turno a turno y tratar de que si en un turno fallan, pues en el siguiente le vaya mejor. Por suerte, las críticas vinieron, John, porque en la parte baja del sexto episodio, las Águilas Cibaeñas tenían bases llenas con solamente un out. Y entonces vino a batear a Derlin Rodríguez en esa situación, todavía con el juego 2-0, que era muy conveniente, una carrera o dos ahí con un hit para poner el juego un poquito más abierto. Sin embargo, Aderlin se ponchó. Y entonces el siguiente bateador, que fue Ezequiel Durán, que fue bajado a sexto en la alineación, pues dio un elevadito inofensivo. Y en ese momento las Águilas dejaron las bases llenas. Y pues eso se notó mucho más cuando en el octavo episodio vino el jonrón de Raimel Tapia, que puso el juego 2 carreras por 1. Y pues trajo bastante susto a la fanaticada cibaeña. Pero ya en ese mismo octavo episodio, como ya dijimos, Richard Rodríguez ponchó a los siguientes 3 bateadores. Fíjate entonces, John, que Burr Smith ponchó a los 2 primeros bateadores del noveno. Es decir, que entre Richard y Burr Smith poncharon 5 bateadores en línea. Pero entonces después de ahí los Leones con Franchi Cordero y con Luis de la Cruz le ligaron un par de hits a Smith, pusieron corredores en primera y tercera ya con 2 outs. Sin embargo, Smith con 3 lanzamientos ponchó rápidamente a Luis de los Santos, que vino de bateador emergente en sustitución de Jimmy Paredes, ¿no? Y entonces, pues, ahí mismo terminaron las aspiraciones. Mire, eso de la recta alta, muchas veces cuando en Grandes Ligas un lanzador de poder se ve con mucha frecuencia. Yo diría, no quiero decir porcentaje, pero en un porcentaje bastante alto. Usted ve que en Grandes Ligas, cuando un lanzador de poder tiene a un bateador en 0-2, usualmente le lanza lo que en Grandes Ligas llaman elevated fastball, o sea, la recta elevada. ¿En qué consiste? Bueno, simplemente se le tira una recta alta y elevada, bien elevada al bateador lo más duro posible, porque el bateador usualmente defendiendo el plato ve que esa recta viene y trata de alcanzarla con su bate, pero entonces hace, si la recta es potente, pues le deja el bate atrás al bateador. Y efectivamente en muchas ocasiones uno ve que en esa situación el receptor se para, se pone de pie pidiendo la recta alta. Y eso vimos que lo hizo Rivero. No lo hemos visto con mucha frecuencia aquí en la Liga Dominicana. Lo que pasa es también, John, que quizás en la Liga Dominicana no hay tantísimos lanzadores que tengan esa recta con la velocidad de lanzar esa recta elevada en esos conteos. Sin embargo, Smith lo hizo anoche y así terminó el partido. Así es, lo de Smith, me gusta mucho ese cerrador porque es perfecto para la novena entrada. Un tipo que tira muchos strikes, que no da base por bolas, que viene frío y así se nota su lenguaje corporal. Y el hombre ayer con hombre primera y tercera después de 2 outs, vino tranquilo, tiró sus strikes, 3 strikes sin correr la bola a Luis de los Santos y pudo poncharlo. Y eso es lo que debe hacer un cerrador. Por eso
esa posición de cerrador no es para todo el mundo. Un lanzador que no tenga un buen control no puede cerrar partidos. Es una entrada donde usted debe venir a lanzar strikes. El juego está pegado porque usted viene con 3 carreras o menos, como sucedió aquí por una carrera, y Smith ha podido hacer el trabajo en ese sentido. Sin embargo, quizás otros lanzadores que vienen a tratar de engañar al bateador, se meten en conteo, y es algo que usted no quiere en un noveno episodio. Así que crédito a Smith, que después de ponchar a 2 bateadores permitidos e indiscutibles, el hombre no se amedrentó y vino por la goma con Luis de los Santos, confiando en su recta, en su rompiente, y pudo dominarlo. Y hay que decir que Smith vino con esas credenciales de cerrador de ligas menores, un hombre que ha hecho ese trabajo ya en otras ligas y lo ha hecho de gran manera con el equipo de Águilas Cibaeñas, que por cierto, un punto luminoso para el equipo de las Águilas esta temporada es que han tenido 2 buenos cerradores importados. El caso de Hunter Biggie, que salvó varios partidos al inicio de la temporada y fue parte clave de ese comienzo 21-4 del equipo de Águilas Cibaeñas. Y después vino Smith, este importado también, que pudo resolver en la segunda mitad de la temporada y ha podido ser ese gran cerrador para el equipo de Águilas Cibaeñas en este todos contra todos cuando las Águilas lo han podido usar. Así que las Águilas, victoria para ellos, 2-1, ponen su récord ahora mismo en 5 ganados, 5 perdidos. Y tenemos que irnos, Benjamín, antes de hablar de los escenarios, vamos al otro partido, trasladamos a la Romana, donde los Toros, luego de hacer 17 carreras el pasado miércoles en Santiago, donde derrotaron a las Águilas 17-1, le hizo falta las carreras y solamente pudieron anotar una a la Romana ayer, y eso provocó que los Gigantes se estrenaran después de tener 0-9 con los Toros y le ganaran 4-1. Así es, entonces los Toros, que antes de anoche pues le dieron en la madre al maltrecho picheo de las Águilas Cibaeñas, que terminaron utilizando a Dinelson Lamet como barrendero y al catcher Eli Marrero como para salvarle una entrada y 2 tercios al bullpen. Pues sencillamente anoche le faltaron carreras de esas 17 para batallar contra unos Gigantes del Cibao que estaban buscando la victoria de la vergüenza. Y bueno, pues la encontraron anoche en la Romana, derrotando 4-1 a los Toros del Este. Y al mismo tiempo poniendo, John, interesante el round robin, porque con esa victoria de los Gigantes sobre los Toros, combinada con la victoria de las Águilas sobre los Leones, en este momento Toros y Leones están empatados con 7 victorias y 3 derrotas, y Águilas Cibaeñas con 5 victorias y 5 derrotas a 2 juegos de los 2 punteros. Entonces eso significa que no hay un equipo que se esté despegando, sino que Águilas Cibaeñas puede perseguirlos a cualquiera de los dos. Y en ese sentido, la buena noticia para Águilas Cibaeñas es que sus rivales en los 2 siguientes juegos, John, son precisamente esta noche en la Romana, Toros del Este, y mañana en el Estadio Quisqueya, mañana sábado 10 de enero, Leones del Escogido son los rivales. O sea que esa situación pone a las Águilas a controlar su destino. Tanto así, John, que de ganarle esta noche a los Toros se pone a un solo juego de el importante segundo puesto clasificatorio para la final. Ese partido de los Gigantes y los Toros, John, fue un partido también relativamente de poco carreraje si comparamos la gran ofensiva que se ha visto en el round robin, sobre todo por parte de unos Toros del Este que han venido avasallando. Sin embargo, el picheo de los Gigantes, especialmente el bullpen, limitó a la ofensiva, a la recia ofensiva de los Toros a solamente 7 hits. Pero lo más interesante es que el abridor Daniel Méndez, en el importado, solamente tiró 2 entradas y 1 tercio. Pero el bullpen, John, tiró 6 entradas y 2 tercios en blanco. O sea, una labor perfecta para el bullpen en el sentido de que no permitió carreras, incluyendo un Jimmy Cordero que salvó el partido con un raro salvamento de 2 entradas.
tiró un salvamento de 2 entradas, Jimmy Cordero. Así que gran victoria. Los Gigantes del Cibao se estrenan. Digo gran victoria porque por lo menos ganan la de la vergüenza. Y pues al mismo tiempo le infligen un daño al equipo de los Toros del Este, que ahora sigue empatado en primer lugar con el Escogido, pero con las Águilas persiguiéndolos de cerca, John. Y hay que decir, Benjamín, lo que hemos dicho en otras ocasiones. Equipos como los Gigantes del Cibao, que iniciaron con 0-9 en esta ocasión, y lo he dicho en otros espacios, al equipo que le gane le puede hacer un daño tremendo. Y miren, quizá los Toros del Este, que iniciaron ese partido con 3 juegos de ventaja sobre Águilas Cibaeñas, pero esa victoria a los Gigantes del Cibao, señores, pone a las Águilas 2 juegos. Y no solamente eso, que de las Águilas ganar esta noche se ponen a 1, para que ustedes vean lo importante que es ganarle a esos equipos que ya están fuera, o el daño que pueden hacer los Gigantes del Cibao a cualquiera de los equipos, porque los Toros del Este perdiendo esta noche de las Águilas y pierden otra vez el sábado, podríamos decir de que las Águilas empatarían con ellos. Incluso ahora mismo hay un escenario en el ambiente de triple empate, Benjamín. Así es una posibilidad, digamos, real, aunque tienen que darse varias cosas, pero lo cierto es que está en el ambiente. De todas formas, John, en el caso específico de Águilas Cibaeñas, lo importante es ir ganando cada juego, independientemente de lo que pase en el otro partido. Si por casualidad se topan como anoche con una victoria de los Gigantes sobre los 2 punteros, pues entonces diría uno mucho mejor. Pero lo cierto es que independientemente de mirar pizarra de otros partidos, y eso lo dijo anoche Pipi Urueta en la conferencia de prensa, estamos concentrados en los partidos de nosotros. No nos vamos a poner a mirar la pizarra del otro partido porque a lo mejor porque podríamos distraernos de nuestro verdadero cometido, que es ganar cada juego. Lo que queremos decir con esto es que las Águilas controlan su propio destino y pues si obtienen victoria esta noche contra los Toros del Este, se pondrían a un solo partido del segundo lugar clasificatorio, ya con la posibilidad, John, dependiendo de lo que pase, de que en el partido lleguen al partido de mañana sábado con la posibilidad ya de estar empatados en segundo lugar. Es decir, que los escenarios pueden ser promisorios en la medida en que se acumulen victorias. Esa es la clave en este momento de este round robin, John. Así es, entonces las Águilas, como usted dice, tienen el destino en sus manos. Esta noche van con un opener, el equipo aguilucho, posiblemente sea Luis Felipe Castillo. Estoy seguro que podría ser el opener de las Águilas Cibaeñas. O sea que va a ser un juego de bullpen. Entonces Luis Leroy Cruz, que es de las nuevas importaciones de Águilas Cibaeñas, lanzador zurdo, nativo de Puerto Rico, que tuvo una efectividad de 3.79 en 35 entradas y 2 tercios, abrirá mañana a las 4 de la tarde en el Estadio Quisqueya contra los Leones del Escogido. Y esta noche lo del opener yo lo entiendo muy bien, Benjamín. Y es que el caso de Adiel Mendoza, un hombre que vino con muchas credenciales, tiene el stuff, le fue muy bien la temporada pasada con las Estrellas Orientales, pero no ha podido hacer el trabajo con Águilas Cibaeñas, al igual que Osvaldo Vidó. Entonces el dirigente Pipi Urueta quiere cambiar un poco el ambiente, Benjamín, a ver si las cosas se le dan. Sí, eso es de esas cosas que ante las situaciones que ha pasado el dirigente Pipi Urueta con los lanzadores abridores, en las cuales el único punto luminoso ha sido estas 2 salidas de 6 entradas en blanco que en forma consecutiva Oscar de la Cruz le ha tirado a los Leones del Escogido, y una salida de Jorge Tavares contra Gigantes del Cibao el pasado 2 de enero de 5 entradas en blanco. Esos son los únicos puntos luminosos del picheo abridor de Águilas Cibaeñas. Después de ahí, ningún abridor
ninguno. Bueno, Oscar de la Cruz en su otra salida contra los Gigantes en San Francisco, pues tiró 3 entradas y 1/3. Pero fuera de ahí, lo que ha sido Adiel Mendoza, Jorge Tavares en sus 2 salidas, una contra el Escogido y otra contra los Toros, Osvaldo Vidó en 2 salidas, no han podido ni siquiera pasar del segundo o tercer episodio y han obligado al dirigente Pipi Urueta a acudir al relevo temprano en el juego, y eso por supuesto hace que sea no solo hace que sea más difícil obtener la victoria en el juego que se esté jugando, sino que condiciona al equipo para el juego del día siguiente, porque van con brazos caídos, brazos cansados por el constante uso del bullpen. Así que en la medida en que los abridores pues puedan darle entradas al dirigente, pues mejor éxito tendrá. Sin embargo, en este caso el dirigente Pipi Urueta acude a una táctica, vamos a decir, que se viene utilizando con alguna frecuencia en Grandes Ligas, que la inauguró, diría yo, la puso de moda Tampa Bay, ¿no? Sí. ¿Quién más? Tampa Bay, la llamada Universidad del Picheo, y decir que Jorge Moncada es parte de esa organización, el coach de picheo de las Águilas, o sea que quizás de por ahí viene esa idea. La cuestión es que nos decía Urueta, John, en una entrevista que la idea de ir con un opener viene del hecho de que muchas veces en las primeras entradas a los abridores los estaban atacando temprano, obligándolos a usar el relevo, y que el usar un opener es, o sea, un relevista como abriendo el juego, es una forma de quitarse esa presión en las primeras entradas y tratar de darle otro ritmo al juego. Incluso hay equipos, John, que utilizan un relevista como abridor, tira 1 o 2 entradas y entonces ponen un abridor clásico a buscar que lance 4 o 5 entradas. O sea que ha habido eso lo hemos visto con alguna frecuencia en Grandes Ligas. Por ejemplo, el mismo Tampa utiliza un relevista como abridor, lanza 1 entrada o 2, y ha venido, por ejemplo, uno que yo recuerdo, tú quizás lo recuerdas, Ryan Yarbrough, ¿te acuerdas de ese zurdo? Sí, claro. Exacto, viene y lanza como relevista, entre comillas, 4 o 5 entradas. Me recuerdo que también Boston lo hizo en una ocasión este año con Brian Bello, que utilizaron un relevista como opener y trajeron a Brian Bello como relevista por 4 o 5 entradas. O sea que es una táctica que se usa. No digo que las Águilas vayan a utilizar un relevista entonces o vayan a utilizar como relevista un abridor clásico, porque en este momento cualquiera diría que no lo tienen, pero vamos a ver qué tal le funciona esa estrategia a unos Toros del Este que han tenido una gran ofensiva contra las Águilas. Los Toros, las Águilas van a jugar esta noche contra los Toros, su partido número 11 del round robin, y todavía no le han podido ganar a los Toros, John. Tienen los Toros 3-0 contra Águilas Ibaeñas, y los Toros han sobreanotado a las Águilas en esos 3 partidos 32 carreras por 10, o sea, una cosa bastante notoria lo que ha sido el dominio de los Toros sobre las Águilas en este round robin, y van esta noche entonces al estadio Francisco Micheli de la Romana a buscar esa primera victoria contra los Toros del Este en este round robin. Mira, lo más importante en este tipo de casos es trabajar la mentalidad de los peloteros, porque muchas veces cuando un equipo lo ha dominado de esa manera, los jugadores mentalmente tienen que ser fuertes y prepararse, porque ya esto es una guerra mental, y ellos saber de que ellos tienen un buen equipo, las Águilas, para competir con todos los del Este, para competir con Leones y competir con los Gigantes, porque el material está ahí, y sabemos ya que con esta victoria del equipo de las Águilas ayer contra los Leones del Escogido, y aparte que los jugadores también tuvieron un meeting ayer, hay que decir de que las cosas podrían cambiar. Quedan 3 partidos contra los Toros. La ofensiva marcó la pauta en la primera mitad del round robin, o todos contra todos, y hay que decir, Benjamín, de que eso no es constante. Y el béisbol, usted que ha visto bastante béisbol, y yo en el tiempo que tengo viendo béisbol, sabemos que la ofensiva no es constante a largo plazo, y que eso en un momento
tiene que venir lo que llamamos siempre la regresión a la media. La ofensiva ha estado muy por encima y yo entiendo que eso debe volver un poquito a la media, Benjamín. Y puede ser que en esta segunda mitad, casualmente, iniciando la segunda mitad, 2 partidos de poco carreraje y vamos a ver si eso vuelve ya a su normalidad. Pero nada, hemos llegado a la parte final del Nido Radio Show. Ya quisiéramos seguir hablando con ustedes mucho más tiempo, pero solamente tenemos media hora para hacerlo aquí en este programa. Para Benjamín Rodríguez y John San, fue un placer estar con ustedes. Recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita ahí en el Nido Radio Show, en Instagram, el Nido Radio Show, y en X o antiguo Twitter, el Nido Radio Show. Hasta la próxima, amigos. Bye bye.